¿quiénes fueron los 5 maridos de la samaritana? ¿Qué significa que la salvación viene de los judíos? ¿Qué significa que Dios es espíritu? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». El verdadero culto a Dios. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Llama a tu marido. Hasta ahora, la plática con la samaritana se ha centrado en Dios como el esposo de Israel y en el Señor Jesús como el verdadero Jacob. Pero en este momento, la conversación pasa al tema de los dioses falsos como falsos maridos de Samaria. En el pensamiento hebreo, el vocablo marido significa tanto cónyuge como señor. Fue en este sentido que el Señor Jesús le dijo a las autoridades judías que Satanás era su padre y Dios es el marido o esposo de Israel, de Samaria, de la iglesia. Por esto, según el contexto, debemos entender que el Señor está preguntándole a la samaritana por su Dios y no precisamente por su cónyuge. Así, la expresión del Señor es: «Ve y llama a tu Señor, a tu Dios». Esta petición del Señor demuestra el alto nivel de entendimiento que la samaritana mostraba. Se denota aquí que la samaritana era muy conocedora de las Escrituras. La samaritana capta la connotación religiosa de la palabra esposo y responde en consonancia. Por esto, cuando la samaritana le pidió el agua de vida, el Señor le preguntó por sus compromisos religiosos. Dado que la salvación es personal, no resultaría lógico que el Señor le preguntase por su cónyuge. Nuestra relación con Cristo Jesús debe ser vista como una relación de fidelidad matrimonial. Y la samaritana entendió que el Señor le señalaba el paganismo de Samaria, el cual era tan grave que ella debía abandonarlo. Si en realidad ella deseaba el agua de vida eterna, debía tomar conciencia de lo prostituido que estaba el culto que practicaba y que debía dejar su costumbre de casarse y darse en casamiento con los dioses o los santos de las temporadas. El profeta Oseas dice que Samaria creía que estos dioses eran los que le daban pan, agua, vestido, vino y aceite, y no reconocía que era Jehová Dios quien en realidad se los daba, incluidos el oro y la plata con que fabricaba a sus ídolos. Ahora, el Señor Jesucristo desea que Samaria reconozca su fornicación o idolatría y que desista de ella.
Pero esta ruptura se daría adecuadamente hasta que admitiera la verdadera razón de su sed. Y la samaritana le dijo: no tengo marido. Aquí no hay ostentación de feminismo, ni intento de galanteo ante Jesús. Tampoco ella se presenta como neutral, como ecuménica o agnóstica. Al entender en las palabras de Jesús que toda falsa adoración provee un falso esposo y por consiguiente un falso Dios, la samaritana reconoce su inadecuada situación espiritual. Al decir no tengo marido, reconoce que ninguno de aquellos dioses falsos a los que Samaria sirve es un verdadero marido o Dios. Y el Señor le dijo: 5 maridos has tenido. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 y del 29 al 31, se indica que cuando Asiria deportó a los israelitas, repobló Samaria con gente de 5 países, los cuales trajeron consigo a sus propios dioses. Así, el Señor Jesucristo hace referencia a los 5 altares de dioses falsos que se edificaron en Samaria tras la invasión siria, entre los cuales también incluyeron a Jehová, el que ahora tienes. Aunque la samaritana no tuviese relación con aquellos 5 dioses paganos, la postura religiosa de la samaritana tampoco era la correcta, y el Señor se lo hace saber. No puede dejarse de lado la posibilidad que la mujer samaritana literalmente se haya casado 5 veces y que en este momento estuviese en una relación marital ilegítima. No se sabe la legislación samaritana al respecto, pero la legislación judía solo permitía casarse 3 veces y el divorcio solo podía concederlo el varón. Pero este no es el punto que Jesús enfatiza, sino mostrar la vida espiritual de Samaria como comunidad representada en la vida personal de la samaritana. En todo caso, el señalamiento del Señor, sin observaciones ni comentarios, no es la emisión de un juicio o acusación, sino una revelación a la samaritana de su estado espiritual. El Señor busca hacerle tomar conciencia de sí misma con el fin de llevarla a la salvación. Libre del moralismo y de los prejuicios judaicos, busca curarla espiritualmente. Me parece que eres profeta. El sentido en el que la samaritana nombra al Señor como profeta es el mismo en el que el ciego de nacimiento lo reconoce. Este le llama profeta porque lo considera temeroso de Dios, por lo cual Dios le oye, mientras que la samaritana lo reconoce así por su palabra y por la manera en que la expone. El Señor, a través de los símbolos del pozo, del agua y del esposo, explica su misión salvífica y muestra la infiel situación espiritual de Samaria como lo haría un profeta. La mujer reconoce ese mensaje que le impulsa a la renovación y a la transformación de su entendimiento. Es evidente pues que el Señor no estaba exponiendo su vida privada. Me pareces profeta significa que Él es digno de preguntarle algo. Pero como no está segura aún, la siguiente pregunta le servirá para que la respuesta confirme o niegue esa cualidad. Tras precisar cuál es el verdadero pozo, la verdadera agua y el verdadero Mesías o esposo, ahora quiere saber cuál es la verdadera adoración. Nuestros padres adoraron aquí. La tradición samaritana, basada únicamente en el Pentateuco, dice que el sacrificio de Isaac fue en el monte Gerizim.
que la construcción del templo en Gerizim se basa en la orden de Moisés de levantar un altar ahí. En Deuteronomio 27:4, el Pentateuco samaritano dice Gerizim, no Ebal. También dice que judíos y samaritanos vivieron en paz todo el tiempo de Josué y de los jueces hasta el sacerdote Elí. Según la tradición samaritana, el sacerdote Elí inició una apóstata línea sacerdotal paralela a la establecida desde la época de Josué y trasladó a Silo la adoración que se había establecido en Siquem o Gerizim. La tradición samaritana narra además que en tiempos del rey Saúl los samaritanos no estaban bajo su jurisdicción porque Saúl solo gobernó en el sur, y que en la época del rey Saúl hubo guerra entre los sacerdotes del norte y del sur, durante la cual muchos samaritanos se quedaron en el sur y se volvieron tan apóstatas como los de Judea. En ese entonces, la línea sacerdotal de Siquem, con Uzi como el sumo sacerdote samaritano, se denominó observantes, del hebreo shamerim, que es otro significado de la palabra samaritano. Adoraron en este monte. Se refiere al monte Gerizim, al que se conoce como el monte de las bendiciones, porque Moisés puso delante de Israel las bendiciones y las maldiciones por obedecer o no la ley de Dios. Moisés mandó proclamar las bendiciones sobre el monte Gerizim y las maldiciones sobre el monte Ebal, lo cual fue efectuado por Josué. Esta escogencia se debió en aquel entonces a que Gerizim era un monte fértil, arborizado y fresco, y Ebal era árido y desolado. Esto inició la tradición samaritana sobre la santidad del monte Gerizim. A partir del rechazo a la ayuda samaritana en la reconstrucción del templo cuando regresaron de Babilonia, de las reformas de Esdras y de la expulsión de Manasés, el monte Gerizim fue utilizado como centro de la adoración samaritana, constituyéndose en símbolo suyo. Vosotros decís que en Jerusalén. En la época de Abraham se llamaba Salem, que significa paz, y su rey era Melquisedec, quien a la vez era sacerdote de Jehová. Por ser sacerdote, Melquisedec bendijo a Abraham y le recibió el diezmo de los despojos que Abraham quitó a Kedorlaomer al liberar a Lot. Cuando los israelitas entraron en Canaán, Salem estaba habitado por los jebuseos. Más adelante, cuando los israelitas, venidos de Egipto, entraron a Canaán, Salem estaba habitado por los jebuseos, por lo que se conocía como Jebús, un pueblo formado por hititas y amorreos, y cuyo rey era el amorreo Adonisedec, hasta que David tomó la ciudad y pasó a conocerse como la ciudad de David. Luego de construir un palacio y fortificarla, David pasó la capital de Hebrón a Jebús y la renombró Jerusalén, que significa ciudad de paz. Después trasladó el arca del pacto a Jerusalén desde Kiriat Jearim. Allí Salomón construyó el templo, porque Dios la escogió como el lugar donde se le rendiría culto. A diferencia de la tradición samaritana, la tradición judía dice que el monte Moria fue donde Abraham sacrificaría a su hijo Isaac, y que es el mismo lugar donde fue construido el templo. La hora viene y ahora es. En 2 ocasiones el Señor le afirmó esto mismo. La realidad de la verdadera adoración, el Señor la anuncia como futura. La hora viene, pero también como presente. Ahora es.
La samaritana oyó del Señor que la sustitución del culto judío y del culto samaritano viene, pero ya es. Para Dios las cosas ya son, aunque en la tierra no sean todavía. Él no hace una mera anticipación de las cosas, porque su realidad es tanto presente como futura. Y para los creyentes, aunque el reino de Dios ya figura y está vislumbrándose, nosotros ya lo estamos viviendo y viendo. La nueva adoración entró en vigor tras la glorificación de Cristo Jesús en la cruz. Ni en este monte, ni en Jerusalén. El Señor le anuncia a la samaritana que llegará el momento, que viene el día en que ni Jerusalén ni Gerizim serán centro de culto. ¿Está el Señor Jesús reconociendo el culto de Gerizim tan válido como el de Jerusalén? No, pues fue al templo de Jerusalén al que Jesús llamó casa de mi Padre. Y de los samaritanos dijo que adoraban lo que no sabían. No obstante, ambos cultos estaban prostituidos. Basta con recordar la expulsión de los mercaderes, anunciando así el fin del funcionamiento del templo en Jerusalén. La adoración que el Señor Jesús revela trasciende todo tipo de fronteras, porque será totalmente cristocéntrico. Por esto no era necesario que Samaria sufriera la humillación de volver a lo judío, reconociendo superioridad y sometiéndose a su culto, pero tampoco lo contrario. El legalismo judío creaba desigualdad, discriminación y enemistad. Debía entonces crearse algo nuevo. La verdadera adoración excluye el particularismo, los privilegios y la rivalidad de los templos y lugares santos. Adorarán al Padre. En 3 ocasiones, el Señor Jesús menciona a Dios Padre, indicando a la samaritana su carácter de Hijo único y Mesías. Al final, Él se le reveló directamente. También hace alusión a la referencia de la samaritana a Jacob y a nuestros padres, indicándole que el único Padre de todos es Dios. Así le enseña que debe verse a Dios como Padre. La directa paternidad de Dios hace desaparecer los particularismos y los privilegios. Debe haber un vínculo íntimo y personal entre Dios y quienes le adoramos. No debemos verle como a un Dios lejano, sino como Padre. La verdadera adoración se observa cuando, a través de Jesucristo, reconocemos y honramos a Dios con absoluta confianza. Si no, simplemente se practicaría una falsa religión. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos adoraban lo que no sabían, y su religión era incompleta por su negativa a aceptar los escritos distintos al Pentateuco. Por esto, ignoraban la acción de Dios en Israel y sus anuncios sobre el Mesías davídico. Además, el culto samaritano no era exclusivo a Jehová Dios. Se había corrompido al contaminarse con los cultos paganos. Su sincretismo religioso permitió incluso que el templo en el monte Gerizim fuese también dedicado a Zeus. Hoy la doctrina samaritana está llena de creencias de otras religiones y filosofías. De ahí surgió Simón el Mago, quien dio origen al gnosticismo, herejía que denunció el apóstol Juan. Por esto, la frase común, lo que importa es la fe, debe ser cuestionada, porque ¿fe en quién o fe en qué? Toda fe dirigida a algo o a alguien diferente a Cristo Jesús es falsa y es idolatría.
la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús afirmó esto por dos razones. Porque la misión de Israel era la de proclamar al verdadero Dios, y porque Él, como Mesías, viene de Judá. La elección de la tribu de Judá de entre todas las tribus de Israel no fue por merecimiento propio, pues los profetas y Cristo Jesús mismo denunciaron su prevaricación. La elección fue debida a la fidelidad de Dios y a su pacto con los patriarcas y con David. ¿Qué significa que la salvación viene de los judíos? En la constitución del pueblo de Israel, Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto significa que la naturaleza de Israel como pueblo elegido no es de favoritismo, sino de obligación. Israel debía desarrollar un carácter misionero. Era responsabilidad de Israel servir de bendición a todas las naciones de la tierra, comunicando la voluntad de Dios a las demás naciones. No se trataba de que Israel anduviese por el mundo predicando, sino que las naciones encontraran en Israel al Dios de su salvación. Los primeros 11 capítulos del Génesis, antes de Abraham, muestran el interés de Dios por todas las naciones de la tierra, simbolizadas en las 70 naciones mencionadas en Génesis capítulo 10. De aquí que la universalidad del Señor también está simbolizada en los 70 integrantes del Sanedrín y en los 70 discípulos que el Señor Jesucristo envió a predicar. Por esto, el Señor Jesús habló de esas otras ovejas que también debía traer y que también oirían su voz para que hubiese un solo rebaño y un solo pastor. El envío del profeta Jonás a predicar fuera de Israel fue un llamado a Israel a dejar su sentimiento exclusivista y a reconocer el señorío y el amor de Dios sobre todas las naciones de la tierra. El mensaje del profeta Jonás es que Dios no es Dios solo de Israel, sino también de Persia y de Asiria, cuya capital era Nínive. Aunque el ministerio del Señor Jesús se realizaría primero y principalmente en Israel, el apóstol Juan dice que Dios envió a su Hijo al mundo. El plan divino de una salvación universal y de Israel como medio de Dios para alcanzar este fin se cumplió, pero a través de la iglesia, el Israel de Dios que al final de los tiempos salió desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Por su incredulidad, el privilegiado Israel fue relevado de su función pregonera y reemplazado por la iglesia. El Señor Jesús, como siervo de Jehová, tal y como también fue llamado Israel, pasó a ser la vid verdadera, allí donde Israel fracasó y en lugar suyo. Que la salvación viene de los judíos significa también que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo surge de las escrituras judías, de Moisés y los profetas. En Cristo Jesús hay una continuidad en el mensaje. No es un nuevo mensaje, sino el mismo mensaje de las escrituras hebreas, pero con la interpretación auténtica. Y Jesucristo no solo murió por los de su nación, sino por todos, para juntar a todos sus hijos dispersos en un solo pueblo. Esta universalidad de su salvación está simbolizada también en el letrero en 3 idiomas sobre la cruz y en la división de su manto en 4 partes. Finalmente, la categórica afirmación que la salvación viene de los judíos excluye toda religión o filosofía que pretenda igualarse o suplantar la fe cristiana verdadera. No hay ecumenismo en Cristo.
todas las demás religiones están excluidas de ofrecer la salvación que Dios el Padre da. La exclusividad es de Jesucristo. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Los verdaderos adoradores son las personas cuya fe está dirigida únicamente a Cristo Jesús. Toda fe dirigida a alguien o a algo diferente al Señor Jesús es falsa y es idolatría. La única fe verdadera e inteligente, pues nosotros adoramos lo que sabemos, es la que se da en Cristo Jesús. El verdadero culto tiene lugar solo en Él y por Él. El Padre busca tales adoradores. Es deseo de Dios Padre. Es una adoración en espíritu y en verdad y en el espíritu de verdad. El Padre busca una deliberada adoración en Jesús, una adoración de convicciones profundas con conocimiento de causa, sin contaminación de creencias herejes o de idolatría. Pero debe hacerse en el Espíritu Santo, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, no debe ser mecánica ni sin alma. El culto cristiano es racional, porque nuestra adoración, asistida por el Espíritu Santo, se hace con el corazón, es decir, con plena conciencia de saber a quién amamos y adoramos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Este es el tipo de adoradores que busca el Padre, la de aquellos que correctamente disciernen el don de Dios. Dios es Espíritu. Aquí el Señor Jesús no está dando una definición de la esencia o de la sustancia de Dios, porque Dios no puede enmarcarse en un género o especie con estas o aquellas características. Dios también es sabiduría, es luz, es amor, pero estos términos no están definiendo a Dios. Los conceptos espíritu, sabiduría, luz, amor, vida, justicia, verdad, son solo parte de las virtudes de Dios, mediante las cuales solo podemos saber algo de su personalidad según nos deje saber Él. Es imposible describir a Dios de manera exhaustiva, pues Él está mucho más allá de la comprensión humana. Como personas finitas no podemos comprender a nuestro Dios infinito. Al decir que Dios es espíritu, el Señor solo indica que Dios es una persona real, pero sin semejanza de cuerpo alguno. De aquí que las imágenes en los templos son idolatría, pues ninguna figura visteis, dice el Deuteronomio, el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Por tanto, el que Dios es espíritu implica que la naturaleza de Dios es inmaterial, invisibles, sin composición o extensión. Cuando la Biblia habla de las manos, pies, ojos, boca, oídos o nariz de Dios, lo hace antropomórficamente, es decir, de manera figurada, sin detrimento de que Él quiera manifestarse corporalmente. Al ser espíritu, Dios no puede ser descrito con características propias de la materia: volumen, masa, densidad, color, olor, textura, altura, longitud, profundidad. No obstante, Él puede manifestarse en forma de nube, viento, fuego o paloma, pero lo hace para ilustrar algo de su personalidad que Él desee darnos a conocer.
No se trata pues de describir a Dios o su sustancia, sino de la manera en que en relación a nosotros Él se comporta. Todo lo que sabemos de Él está referido a nuestra relación con Él. Él, aun siendo invisible e incomprensible, está disponible para ser conocido por y relacionarse con su creación y vivificarla. Por tanto, deja oír su voz por sí mismo a través de su Hijo, a quien ha enviado al mundo para darse a conocer en Él, y también a través de las Escrituras. Así pues, todas las maneras en que Dios se ha manifestado son solo la muestra de su deseo de darse a conocer al hombre con el fin de relacionarse con Él. Por tanto, la afirmación Dios es espíritu describe la manera espiritual en que Dios desea relacionarse con nosotros. Adoradores en espíritu y en verdad. Esta frase también significa que la adoración es en el espíritu de la verdad. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? La adoración cristiana debe de ser interna, no sobre una base geográfica o topográfica, es decir, un lugar, sino sobre la base de la verdad de Jesucristo, quien está lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos recibimos, y en Él se cumple todo lo prefigurado en las instituciones, tanto judías como samaritanas, el templo, los ritos, los sacrificios, la historia, etc. Así, el templo erigido como habitación de Dios es reemplazado por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestras fuerzas, por nuestra vida entera. La iglesia pasa a ser la casa del Padre y cada creyente es morada del Padre y del Hijo y templo del Espíritu Santo. A su vez, el templo de los creyentes es Cristo. La correcta alabanza a Dios y la vida agradable ante Dios únicamente son posibles por la acción regeneradora del Espíritu de verdad sobre los creyentes. Solo al ser engendrados por Dios y haber nacido de nuevo o de arriba, podemos brindar una adoración en espíritu, no ritual como la del mundo, sino con nuestra propia conducta. La adoración en espíritu incluye también la manifestación de los dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo con el fin de perfeccionar a la iglesia.